Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida al ciclo 4 del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Para quienes están acá por primera vez en el Club de Lectura, mi nombre es Diego Ortiz Balbuena. Estoy coordinando este espacio del Club de Lectura desde el año 2020. Nos hemos ido especializando poco a poco en literatura de ciencia ficción. No nos cerramos a otros géneros literarios, pero digamos que hemos estado explorando bastante la ciencia ficción en estos años. Como les estoy comentando, este es el cuarto ciclo de este año de lecturas del club. Este ciclo, que consta de 5 encuentros, se lo vamos a dedicar a la autora Octavia Butler. Gacome, te escuchamos. Sí, pues terminando, bueno, leyéndolo todo, eh, es como un cuento muy loco. Creo que es de los más locos que he leído así. Y pues trata de un tema en específico, ¿no? Como que el embarazo en hombres, pero también es como muy loco. Yo me recordó a la película de Alien, por como inseminan al man y todo, pero bueno, no me acuerdo si ahí tenía la posibilidad de morir en el libro, en el cuento, por ser inseminados, pero sí una tortura total y que lo aceptan así. Entonces, como que, guau. Entonces, sí, eso es como lo primero, como que me parece muy loco toda la situación. Vale, gracias, Gacome. Ya ahorita más adelante hablaremos si efectivamente es porque ellos acceden muy libremente a decir como, oh, sí, bueno, eso también lo iremos discutiendo ahorita en la medida que vayamos avanzando en los comentarios de ustedes. Andrea, Andrea Mejía, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo van? Bueno, yo empecé a leerlo y como que es un relato que genera extrañamiento desde el primer párrafo, ¿no? Entonces, a veces uno con los cuentos o bueno, con la prosa que conocemos, uno espera como que se asuste en la quinta hoja o que digas como qué va a pasar, pero acá de entrada ya como que te ubica en otro mundo y te convoca a lo sensorial. Entonces, siento que Octavia desde el primer momento te está exigiendo con esas palabras de aterciopelado, como que ya exige una apuesta desde lo corporal. Eso me gustó mucho de entrada. Vale, muchas gracias, Andrea. Sí, de hecho, y como mi primera impresión del cuento, que además de lo que decía Gacome, que me pareció muy loco, eh, uno, de nuevo, como esas expectativas que se genera siempre en las lecturas, bien sea de una novela, bien sea de un cuento, como, bueno, cuál va a ser la trama, cuál va a ser el conflicto, cuál va a ser, pero como que se va desarrollando el cuento y uno empieza a preguntar cuál es exactamente el conflicto que se está planteando dentro del cuento. Y creo que es un poco más del orden de lo que señala Andrea, que es todas esas descripciones que hace que cada uno de los párrafos se vuelvan supremamente sensoriales para el lector, o sea, como que empezamos a ver y a sentir todos esos momentos y acciones que están pasando, entonces, claro, uno empieza es como a, digamos, finalmente yo me imagino a Octavia Butler diciendo como, bueno, aquí vamos a ver cuántos aguantan. Porque sí me parece que genera impacto en su manera de escribir y como que de pronto ahí uno empieza como a de pronto distanciarse un poco de pensar como, bueno, no me voy a preocupar por buscar cuál es el conflicto, sino pues me voy a adentrar en lo que la autora pues me está proponiendo en este cuento. Marcela, Bueno, no conocía a la autora, no tenía ni idea. Bueno, cuando comencé a leer el cuento, me pareció, sí, algo como que trataba de imaginarme que era el ser que
porque al principio pues no sabía de qué se trataba como con la descripción, que empieza a que decir que abraza, que tiene muchos brazos. Yo, pero ¿cómo así? Entonces yo seguía leyendo, leía leyendo. Ya me di cuenta que era así, era como un ser de otro mundo, era un extraterrestre. Bueno, entonces trataba como de imaginármelo, ¿no? Esa fue como mi impresión. Y esperar a ver qué pasaba. Yo decía, pero ¿cómo así que les trae huevos? Que no puede, que uno solo para un muchacho. Bueno, incluso no sabía si era un hombre, un niño, una mujer, bueno, algo así. Esa fue como mi primera impresión. Y empezar a leer para saber qué ser era. O sea, como esa, sacarlo de esa, darle como cuerpo a ese ser que está a través de la lectura, pues ya empieza uno como a imaginarse. Eso. Vale, muchas gracias, Marcela. Porque acá como nos dice, siento que puede ser una relación tóxica. Te amo, pero esto te va a doler. Está interesante esa lectura. Ahorita miraremos que cómo si se puede, si se desarrolla de pronto esa idea dentro del cuento. Am, Douglas, lo escuchamos. Tiene el Digo que micrófono. Ahora sí. ya, me escaché de botón, qué pena. Buenas noches a todos. Eh, no, Diego, pues la verdad me gustó mucho el cuento. Yo voy a hablar de lo que sentí, de lo que vi, o sea, como que vi en mi mente mientras que iba leyendo y siento que era como estar en un túnel, porque empezando porque los nombres, digamos, no tenían género. Entonces me pasó lo mismo que la compañera que habló hace un momento, que no sabía si era una niña, un niño, una persona, una mujer, un hombre, o sea, entonces, como que a través del cuento iba descubriendo más cosas con el tema de los tentáculos. Yo dije, ¿qué pasó acá? O sea ya, ¿esto qué es? Entonces, era como que lo que uno se va imaginando, que pues realmente es el propósito del cuento, que las imágenes lleguen rápido al lector. Siento que acá iban llegando como de a poquito, pero estaba tan bien escrito que uno no se sentía abrumado por no saber, sino simplemente quería saber, quería conocer. Entonces me gustó muchísimo, me gustó mucho ese manejo como de la imagen en el lector que hizo la autora. Vale, muchas gracias, Douglas. Juana, te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, sí, definitivamente todo lo que han dicho es muy impactante. Yo quisiera centrarme un poco en hablar de la autora como tal. Creo que es importante resaltar su raza. Eh, es una mujer estadounidense de raza negra. Y pues bueno, hace poco la conozco por un tema de un trabajo que hicimos en una biblioteca que se llama Venilas Leo, en donde se resalta pues el trabajo feminista que ella tiene, su reivindicación racial, de feminismo afro, y cómo ella a través de, pues, de sus cuentos también explora la naturaleza humana, la sociedad, el tema del racismo, del clasismo, o sea, sus cuentos pueden ser muy, muy extraños y muy locos, pero siempre está hablando de los seres humanos y de su naturaleza y pues de la cultura. Entonces creo que era importante resaltar eso también. Y, y bueno, lo último que ella dice en la parte final, en el epílogo, en donde, en donde habla un poco del tema de los hombres embarazados, pues me pareció interesante eso, ¿no? Esa posición de ella. Y una imaginación y una genialidad desbordantes que pues que da mucho para reflexionar y para pensar en todo lo que realmente se puede hacer si uno explora la imaginación y la conecta
con todo este tema de la problemática del mundo, la problemática social. Era eso. Vale, muchas gracias, Juana. Y estaba revisando esto del género de los personajes, que claro, am, los nombres de cada uno de ellos, pues definitivamente no nos pueden dar la más mínima pista porque pues son nombres. Lien es una, Gan es otro, hay un, Xuan Hoa, entonces uno dice, es decir, ¿cómo le asigna un género a ese nombre? Pero pasa algo muy particular con la traducción del cuento, y es que como efectivamente en español sí hay marca de género, entonces esa revelación sí nos llega por ahí, por pinceladas en ciertos momentos. Hacia la primera parte del cuento en un diálogo entre Lien y Tegatoy. Le pregunta a Lien, ¿vas a picarme otra vez? Sí, Lien. Así no me despertaré hasta mañana al mediodía. Mejor. Te hace falta. ¿Hace cuánto que no duermes? Mi madre produjo un sonido de fastidio. Debería haberte pisado cuando todavía eras pequeña. Entonces, claro, uno dice, ah, bueno, ya sé, Lien. O sea, le puedo asignar a Lien. Pero efectivamente eso termina pasando es por la traducción, porque de nuevo, en español pues hay marca de género y nada que hacer. En inglés debe ser todavía más trepidante esa incertidumbre porque pues al no tener la marca de género veo nombres y cuando hacen esas referencias pues uno sigue perdido porque uno, o sea, salvo que de pronto, bueno, dice madre, uno dice, bueno, ahí hay una madre por ahí flota una madre en ese mundo, pero de resto los demás personajes uno dice como, no sé quiénes son y que efectivamente es hacia como después de la mitad del cuento en donde ya nos empiezan a revelar cuáles son sobre todo las relaciones filiales. Ah, sí, mi hermano, mi hermana, que el mayor, la menor y todo ese tipo de cosas. Entonces ya empezamos a ubicar como, ah, bueno, ya sé más o menos quiénes son. Claro, nunca sabemos ni siquiera cómo se ven. Sabemos que por lo general, creo, están desnudos. ¿Cierto? Todos se la pasan así, porque además están sobre esa suerte de pulpo, gato, no sé qué carajos es, porque, o sea, además porque se llama Tegatoy, o sea, es decir, yo lo único que podía pensar era en un gato de muchas patas, como que se mueve muy lentamente, como que eso, además las patas son medio tentáculos porque entonces medio encierran, y la idea del encierro, creo que me parece que es una de esas ideas muy fuertes en este cuento que además lo hacen tender a uno a una interpretación particular del cuento que es ahorita, lo comentaré más adelante. Alejandra, te escuchamos. No, es que solamente quería decir que ahorita dijiste que estaban sin ropa y eso, pero ya la parte final, o sea, que estaban como desnudos, en la parte final, cuando el chico ya decide aceptar, bueno, no sé, no es el chico, no sé qué clase de ser sea, pero él dice que se quita la ropa cuando entran a la habitación. Entonces, hace pensar que los más humanos, entre comillas, son los bueno, lo siento, olvidé la palabra. Ah, ok, vale, vale. Listo. Buen detalle. Muchas gracias, Alejandra. Andrea Carolina. No, no, no tienes la mano levantada. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Insecto gigante, un pulpo. Sonia, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, estoy coincidiendo con la idea de que él hace vivir todo el tiempo esa situación como tan indefensa, las descripciones también como que se ve la sangre, se ve lo pegachento, se ve lo gigantesco y el hombre indefenso. La historia del niño, cómo la va desarrollando y cómo va uniendo caos y la historia de la mujer.
también como el ser resignado a no prolongar su vida para que, pues a costa de que sus hijos sí lo hagan. Y la esclavitud, aunque ella misma después aclara que pues ella no quiso hablar de esclavitud, pero para mí sí tiene cierta validez que sea la esclavitud porque es la condición de un hombre, del ser humano en extinción. ¿Cómo puede, cómo, cuáles son las condiciones para vivir después de que pues estas larvas o estos monstruos los ayudaron como a sobrevivir? Entonces, para mí sí es una condición de esclavitud, pero sí se le carga un poco la, digamos, la mano al hombre, como diciendo, mire, esto es parir, usted no sabía, ahora mire, le toca a usted vivirlo y tal vez con más intensidad. Y después queda medio muerto si tiene suerte y si no se muere. Entonces, es como la intención de la obra feminista de decirle al hombre, es que cuesta ser madre, cuesta casi que la vida, ¿no? Y aparte de eso, de que le cuesta la vida a la mujer, entonces cuando los niños nacen, el hombre muy desentendido en desafortunadamente en muchísimos casos, porque los conozco personalmente, que en donde dan algo o no dan nada, pero lo que dan a veces es una miseria para que la mujer siga enfrentando su vida con los hijos. Entonces me parece valioso desde ese punto de vista un mensaje contundente hacia el hombre. Y a ella sí la conocíamos en un club de lectura que teníamos o tenemos todavía, en donde leímos Parentesco. Y es una historia también muy traída de los cabellos, claro que Hijas de Sangre lo siento más todavía, en donde se viaja en el tiempo una mujer negra y viaja a la época de la esclavitud en el sur de Estados Unidos y todas las vivencias que tiene, las va conociendo y son las vivencias de sus antepasados. Entonces es una historia, además creo que la más famosa de ella es una novela y la mujer es, eh, eh, digamos, se le otorgaron dos premios súper interesantes que son prácticamente de las obras más importantes en ciencia ficción, ese premio Nebula creo que se llama, y hay otro premio también que se ha ganado. Entonces, pienso que me identifico con ustedes en que lo más certero de ella es como esa maquinación, esa imaginación y cómo transmite esa imaginación perfectamente, yo diría que a cualquier persona. Entonces es un prodigio como veo que escribe. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Claro, hay que resaltar efectivamente la gran habilidad de la autora para la construcción de ese universo y esas descripciones, como ya ustedes han señalado, tan sensoriales de cada una de las cosas que hacen y suceden en este mundo. Creo que parte de la gracia de este cuento es precisamente eso, que uno termina inmerso en este lugar que además, o sea, ¿dónde es? No, es decir, ni idea, o sea, no, tampoco es una pregunta importante a resolver en qué lugar del universo podemos estar, pero ese pequeño mundo, ese microcosmos de este ser, de este pulpo, gusano, gato, eh, y la manera como se relaciona con estos humanos, que además yo me imagino unos humanos así, o sea, realmente pequeñitos, como que están ahí rondando alrededor de este ser y como que medio intentan hacer algo y entonces es como con una pata viene y otra vez lo recoge como no, venga para acá, usted no se va a ir. Y como que cuando van a tener como mucha voluntad los pica, ¿no? Entonces, porque el picar es como eso, como, ay, otra vez primero me vas a sacar sangre y ahora me vas a sedar otra vez, o sea, como que me vas a mantener dormido y es sí, 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 porque pues, hombre, me toca tenerte aquí como controlado. Y a mí me parece que más que la idea del encierro, porque efectivamente, pues, yo terminé de leer el cuento y yo la primera idea que tuve es como, pues sí, o sea, esto es esclavitud con toda. Y llego al epílogo y la señora llega y me dice, este no es un cuento sobre esclavitud. Entonces yo dije, uff, no, bueno, ya me la puso difícil porque me toca volver a leerlo y me toca mirar
de cuál es el punto de vista que ella tiene sobre su propio texto, que me parece supremamente interesante. Pues claro, luego cuando uno ya dice ella, no, pues a mí lo que me interesa es mostrar eso de ese elemento de la maternidad desde un lugar, mm, ¿cómo decirlo? Desde deslocalizado, la maternidad en los hombres. Y entonces, claro, uno vuelve y recuerda todas esas descripciones, que, digamos, eso es lo que me parece interesante del cuento. La primera parte del cuento es una construcción de una idea de que este joven, este niño, está siendo alistado para algo que es un gran premio. O sea, él va a recibir algo que es algo valioso, es un lujo, es una cosa de valor en ese contexto y que entonces están casi que compitiendo, ¿no? Es que es mejor que sea pequeño y no que sea grande, porque entonces hay una discusión en la edad y entonces se genera toda una expectativa en la primera parte del cuento de, bueno, ¿qué es eso que va a ganar? Y de repente en la mitad del cuento nos muestran cómo esta persona llamada Lomas, pues le meten los huevos estos y luego empiezan a estallar y empiezan a salirle y entonces luego empiezan a contarnos que si estallan entonces se lo empiezan a comer por dentro y uno dice como, y pues el mismo personaje llega y dice, pero un momento, esto no es un premio, esto parece un castigo, o sea, esto es demasiado fuerte. Y entonces este ser Tagatoy empieza como, son minucias. Y es como, no, 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 no son minucias, es algo supremamente importante porque un poco lo que señalaba ahorita Sonia, creo que lo señalaba Sonia, perdón, puede perder la vida. O sea, es decir, en el proceso la persona se puede morir y es como, pero para este ser gigante es como, no, pues es parte como de la supervivencia finalmente. Porque aquí pareciera que eso, es invertir un poco la idea humana de eh, es la mujer la que procrea, mientras que es el hombre el que tiene, pues digamos, el mundo de los privilegios. Acá los hombres están supeditados a que tienen que cumplir con esa labor, con ese rol de generar una cierta vida, la vida para los gusanos, mientras que, porque claro, hay que tener de todas maneras, o sea, estos seres grandes es como, es importante para nosotros que no desaparezcan los humanos, porque los necesitamos, o sea, es decir, de todas maneras los necesitamos porque nosotros ponemos nuestros huevos para que nosotros podamos seguir viviendo, o sea, nosotros los necesitamos. Entonces sabemos que si se nos mueren de todas maneras, ahí tenemos a los que producen humanos, porque eso también lo está planteando el cuento. Entonces, e- esa idea como Octavia Butler la va construyendo finalmente de, claro, la pregunta que nos queda es, bueno, ¿qué es eso de procrear? O sea, ¿desde qué puntos de vista podemos empezar a reflexionar la procreación? Pues sí, hay un acto materno, hay un acto creación de vida, pero es casi que el cuento también nos hace preguntarnos, ¿una vida en función de qué? Casi como que ya haciendo una proyección de, bueno, esta vida va a ser en función de otro ser que se tiene que aprovechar de este ser que entonces es tener esos nuevos y dame calor, que es una muy buena frase. Entonces, me parece que, claro, ahí ya entiendo obviamente el punto de vista de la autora cuando dice, no, 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 esto no es solo la esclavitud, esto es sobre la maternidad en hombres en particular. Janet, te escuchamos. Hola. Mm, primero que todo, bueno, la edición, pues tengo el libro ahí en digital, pero digamos que eso de que los cuentos tengan epílogo me parece, o sea, no me gusta para nada. Que tengan que ya tenga como que autoexplicar el cuento un poco. No, el epílogo no se va solo en eso, digamos que también le genera un contexto, pero o sea, no me gusta eso. Me parece que pues si le interesa pues, investigar sobre el contexto, pues investíguelo, digamos, para eso está Google o las bibliotecas o no sé. Y,
Y ya en la parte donde como que explica, pues no, me parece nefasto que haga eso. No sé si es una cosa del texto, del editor, de ella, idea de ella, bueno, no, no sé, pero a mí no me gusta. Me parece que eso va en detrimento del cuento como tal. Eso, bueno, primer punto. Segundo, ya pues la obra, sí, pues me encanta el mundo que creó esta vieja con este ser rarísimo que es como entre gusano, pero también a la vez sí tiene como huesos, ¿no? Entonces no es tan gusano, es una cosa rara. Chévere tenerlo, poder ver como una ilustración del bicho. Mm, ¿qué veo yo allí? Yo no, yo no veía tanto esclavitud, ¿sabes? Yo que veía como una cosa de mm, cuando alguien te maltrata y te enamoras de esa persona y como que subyuga a la persona, pero la persona termina aceptando de alguna manera y queriendo de alguna manera al que te subyuga, ¿no? Y al que te abusa. Algo así como un síndrome de Estocolmo o algo así, eso era lo que yo veía. Ujú. También hay una parte como velada, como sexual ahí, cuando le pone el huevo con la picadura, es una cosa, bueno, me pareció a mí que eso había ahí algo, ¿no? Sexual y en ese momento, ese, no sé si era un niño, un adolescente o qué, como que de alguna manera, pues es un tipo de violación y él en ese momento se siente como, de alguna manera, como que la quiere también a ella, a la gusana, por decirlo así. Entonces son temas ahí bien complejos que toca. Lo de la maternidad, pues sí, está en el hombre, pero también está esta mujer, la la mamá, digamos, humana, que sí es la típica maternidad que ella lo da por todo por sus hijos para que no les pase nada, se aguanta lo que sea. mm, es como la mirada, digamos, convencional de maternidad, pues lo entiendo yo así. Y sí, tiene grandes elementos donde crea un mundo que supongo que si eso lo desarrolla, pues puede generar una novela grandísima, ese mundo, el mundo de esos gusanos, donde, y también, claro, cuando me hablan de gusano, pues pienso en Dune, pero no es lo mismo para nada, pero ya uno asocia ahí el gusano con eso. Eh, sí, eso, me gustó, es una mujer pionera en esto, junto con Úrsula, también en el mismo sitio, más o menos la misma época, ¿no? Eh, tiene ese tinte que tal vez lo tengan todos sus cuentos un poco hacia la religión, tiene Ujú, sus detalles por ahí escondidos si uno le busca, como hacia esa adoración y cosa, porque ella era como muy religiosa. ujú. Eh, eso está en otro cuento porque yo por error resulté leyendo otro cuento y cuando me di cuenta de miércoles este no era. Cuando me di cuenta de esto porque voy como tan adelante, no es que ese no era. Eh, eso, sí, sí, me gusta, me parece una apuesta muy, muy, muy interesante. Crear un mundo desde otros ángulos y también sociológico, otra cosa, otro detalle como que comparte con Úrsula y es que exploran la parte de como sociológica, ¿no? La ciencia ficción con sociología de la mano, no solamente la parte técnica del mundo, sino le da como una relevancia a la parte sociológica. Eso, eso sí, está muy bien, el cuento me gusta. Y sí habíamos leído Parentesco, Parentesco sí me quedó debiendo, no me parece que esté bien escrito, porque el tema es brillante, maravilloso el tema. Pues el tema de ir viajar de un tiempo a otro, eso es siempre, si se hace bien, eso es un éxito. Pero no, ese libro no me gustó tanto. Mm, me parece que me quedó debiendo en la complejidad, o sea, como que dejó muchos cabos sueltos, digamos, ¿sí? Ujú. No es redondo, no explica, es decir, no porque le tengan que explicar a uno todo, porque detesto eso, hay que dejar cosas a la imaginación, pero sí había muchas cosas que quedaron ahí, yo no supe si había una segunda parte o algo, no sé, que me quedó así como debiendo, pero este cuento me gusta muchísimo.
Vale, muchas gracias, Janet. Sí, fue decisión de la autora, ¿no? Dejar, poner los epílogos de los cuentos. Entonces, digamos, la pregunta que nos queda es, ¿por qué? Porque ella toma esa decisión de escribir unos cuentos y explicarlos no en su trama, sino en su motivación. Em, Bien, bueno, no sé si en algún lugar o en algún momento o en algún sitio ella revelará ese o alguien le habrá hecho esa pregunta, ¿por qué hacer epílogos para unos cuentos? Pero recordemos, a ella no le gustaban los cuentos. Entonces también va a ser complicado, yo creo, conseguir esa respuesta. O sea, ella dice, a mí me gusta la novela porque efectivamente, como lo señalaba Janet, a ella le gusta es tomar una idea y desarrollarla ampliamente. Y que efectivamente un cuento pues no le permite la amplitud de poder desarrollar todo lo que, toda la profundidad que podría extraerle a una situación. Entonces, de más que mi hipótesis es, esa es la manera en que demuestra que no le gustaban los cuentos. Pone un epílogo. Gracias, Janet. Alejandra. Pues la verdad, a mí lo del epílogo sí me encantó, porque siento que podría ser una estrategia para que uno relea la historia, porque tú te quedas con, tú lees por primera vez y tú ya te haces una idea y tú generas pues tu propia interpretación de lo que acabas de leer y luego lees el epílogo y te inyectan ideas completamente diferentes que quieres ya desarrollar por ti mismo y ver si aplica o no. Entonces, siento que es una manera de reforzar como la lectura del cuento y a mí la verdad sí me encantó bastante. Me gustó mucho porque por mi propia cuenta jamás lo habría pensado de esa manera. Entonces, al releerlo ya uno genera otras ideas adicionales a las que hay en el epílogo. Y pues sí, la historia siento que cada partecita merece como pues como una revisión y como mirar al detalle ciertas cosas. Pienso que es muy interesante ver cómo la opinión que tienen los hombres, los chicos frente a un parto. Y cuando uno habla socialmente sobre el tema, a todos les parece la cosa más terrible del mundo. O sea, es como, no, es que no podemos, o sea, solo pueden las mujeres porque no sé por qué las mujeres podrán, digamos, a mí me causa terror estar hecho pues para poder concebir una vida. Pero entonces es muy interesante ver cómo de manera dramática y tan específica poder poner el punto de generalizado de los hombres sobre tener hijos, sobre quedar embarazado. Em, Hay una parte que me gusta y que no la logro integrar a toda la historia y es que comían huevos. O sea, como que, claro, siento que lo hace parte de este mundo que se inventó y de por qué los necesitan, pero realmente nunca comprendí por qué necesitaban y por qué para unos sabían más que otros. Siento que el hecho de pensarlo por primera vez como esclavitud es pues por nuestra naturaleza violenta en el país y uno siempre piensa como en ese tipo de cosas. Entonces yo pensaba en los huevos como la alimentación, o sea, como la pobreza, entonces hay para unos, hay para otros, etcétera. Pero si ya se ve de manera en este mundo realmente para que, pues bueno, los nutrientes o etcétera, pero realmente pensé en una película que se llama Cloud Atlas, no sé si la han visto, que Somni les hacían tomar ese jugo y ese jabón que eran ellas mismas, entonces como para poder tener como ese código ahí, me parece bastante interesante. Em, y pues por último, evidentemente se ve como lo que es la maternidad, lo que haría, así sea un ser extraño, un bicho raro, haría cualquier cosa por tener vivas sus larvas. O sea, realmente sí. Y se nota y siento que en la historia sí hay un cariño y una preocupación por estos seres, sí hay un amor eh, de entregarse, pero también hay como pues una supervivencia, o sea, acá en este mundo siempre nos usamos unos a otros y no, por eso tiene que ser de manera negativa.
y pienso que también nos hace ver este mundo como si fuéramos parásitos nosotros también, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos considerarnos nosotros como, como parásitos igual? Y ya, gracias. Gracias, Alejandra. A propósito de lo que acabas de señalar, hay un fragmento que me parece que va hacia ese punto de el ser parásito. Está hablando, creo que Tegatoy, sí. Sí. Los animales que en su día utilizábamos habían empezado a matar casi todos nuestros huevos tras la implantación mucho antes de que llegaran tus ancestros, dijo en voz baja. Ya sabes todo esto, Gan. Gracias a que llegó tu pueblo, estamos reaprendiendo lo que significa ser un pueblo sano y próspero. Y tus ancestros, huyendo de su planeta de origen, de su propia gente, que los habría matado o esclavizado, sobrevivieron gracias a nosotras. Nosotras los consideramos personas y les dimos la reserva cuando aún intentaban matarnos como si fuéramos gusanos. Y de hecho, cuando pasé por esa parte me acordé fue de Un Mundo Feliz, no el club de lectura, la novela, evidentemente. Porque claro, la idea de la reserva, pues esa idea también está en esa novela, que es el lugar donde mantenían a los salvajes. Entonces, de nuevo, como que ese intertexto ahí de ese momento, yo dije como, ok, sí, o sea, esto es muy Huxley, pero además es también este ser, este gusano, como dijeron ahorita, esta gusana, diciéndole a Gan como, no, mira, o sea, antes agradécenos porque es por nosotros que tú en este momento estás vivo. Porque si tú te hubieras quedado allá de donde tú vivías, mira, tú hace rato te hubieras muerto. Entonces también es esa confrontación de qué es ser humano, porque parece que, y creo que también me parece que es la invitación que también Octavia Butler nos genera a nosotros como lectores, que es no dé por hecho que como somos humanos sabemos que es ser humano. Entonces, como creo que Andrea le había señalado, ante la extrañeza que genera el cuento, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, venga, pero realmente, ¿qué es ser un humano cuando está en un contexto totalmente enajenado de lo que consideramos que es lo humano? Y entonces ahí se crean unas tensiones diferentes, ahí se revelan esas expresiones afectivas y emotivas, pero también hay una competencia y luego de la competencia, bueno, no mentiras, ahorita lo de la competencia porque hay manos levantadas, porque eso se pone bueno en esa parte. Marcela. Mm, bueno, eh, bueno, cuando yo comencé a leer, a mí también me pareció, a través del cuento, me parecía esclavitud. Pero a medida que leía, no. Entonces me di cuenta que más que esclavitud sí había como una codependencia. Porque esos seres, llamémoslos gusanos o como fueran, bueno, necesitaban a los humanos, pero a cambio los humanos recibían como protección. Es lo que entendí, ¿no? Como la protección, o si no, lo que tocabas de decir, que si no fuera por nosotros, ustedes no existirían. Bueno, eso en cuanto a eso. Algo que comparto con Alejandra que mencionó, lo de los huevos. A mí tampoco me quedó claro algo que hablaban de unos huevos estériles, es como estériles. Es- Ay, bueno, no pude decir. Bueno, eran huevos estériles. Bueno, entonces eso no me quedó claro. No sé por qué lo que decía a unos, pues me imagino que como Gan era el elegido para implantar sus huevos, pues digamos que esos huevos le daban como, no sé, llamémoslo así, era un alimento adecuado y era para, pues, para que estuviera mejor, llamémoslo físicamente, para que, pues, no sé, con el cuento de la implantación de sus huevos y bueno, estuviera en óptimas condiciones. Otra cosa que mencionaba lo del epílogo, pues digamos que a mí sí me gustó,
Bueno, es como contradictorio, la verdad, porque en principio, pues cuando lo leí me gustó, pero también me sentí como decepcionada. Sí, porque entonces como que, ay, o sea que yo no lo entendí, o sea que yo le estaba dando otra interpretación. Pero en últimas, bueno, sí, lo que decían, de pronto es como una reflexión, como a volver. Claro, cada persona lo interpreta de diferente manera y eso es válido, o sea, eso es válido. Pero pues lo hace sentir a uno como, ¿en qué fallé? O sea, no entendí nada. Bueno, otra cosa, entiendo que el cuento, o sea, que esos seres, esos gusanos, eran solo hembras, eran hembras. Y entiendo también que siempre, pues sí, lo de la maternidad, pues era hombres. Y entiendo que el papá de Gan varias veces se prestó para eso, porque en una parte dice que su papá como lo soportó o algo así. Entonces, eh, que no era que, o sea, era pues voluntario, pues, entre comillas, porque pues si uno lo hacen una vez y al papá se lo hicieron varias veces, fue lo que entendí también, al papá de Gan ya había pasado varias veces por eso, que Gan no entendía cómo su papá lo había podido asimilar, cómo había podido aceptar eso. Entonces, eh, o sea que en últimas, pues digamos que no era tan malo, o bueno, o era porque, o sea, no sé, ahí lo del papá que hablan. Y otra cosa que no me quedó claro era que ellos, los que ya estaban como que tenían las larvas, o sí, tenían otro nombre, ¿cierto? Creo que era algo así. Entonces yo decía, cuando lo empecé a leer, pero ¿qué quiere decir? O sea, es como otro ser, otro, entonces ya entendí que eran como los humanos, o sea, Lomas es que se llamaba el señor. Bueno, sí. Entonces, como que, al estar con lo digamos, entre comillas, embarazado, era el que a esas personas se les daba ese nombre. Ujú. Y bueno, y otra cosa que quedé como también como que, no sé, como que me faltó algo, como que me hubiera gustado que, bueno, no me mencionara como que había pasado después con Gan. Ujú. No sé, hay que como con un sinsabor. Me hubiera gustado como que hubiera como escrito algo más. Me quedó como inconcluso. Cuando ya empecé a leer fue el epílogo y yo, hasta ahí llegó. Yo como que esperaba algo más. Eso me pasó. Vale, muchas gracias, Marcela. Am, claro, el sometimiento es voluntario, pero no deja de ser sometimiento. Es decir, están en una reserva. O sea, es decir, existen en función de otros, o sea, están condenados, están condicionados, más que condenados, están condicionados a las necesidades de las gusanas. Claro, si existieran gusanos macho, pues no necesitarían a los humanos, porque no hay machos, entonces las gusanas, los gusanos hembra, lo que hacen es ponen sus larvas y de ahí ellas pueden continuar su existencia. Entonces, claro, o sea, les toca, es decir, tienen que pasar por ese ritual, porque además finalmente también es interesante que lo queda como metido dentro de esa idea de que es un ritual y que de nuevo tiene cierto valor y todo, pero pues realmente están cumpliendo una función para unos terceros que son los gusanos, o sea, son funcionales. Los humanos en este caso son funcionales. Y claro, eso genera un montón de preguntas cuando uno es el humano. O sea, como, bueno, claro, o sea, ¿qué está pasando con el sentido de reproducción, con el sentido de la vida, un vivir para qué? Es decir, esas preguntas que ese tipo de historias, además ancladas en la ciencia ficción, pues nos generan, me parece que la ciencia ficción siempre ha sido un terreno fértil para este tipo de preguntas, como de, bueno, pero es que la vida, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo yo la proyecto? ¿Qué es estar vivo en determinados contextos? A mí eso me parece muy interesante y este me parece que es de los contextos más extremos precisamente por toda la situación que se está planteando alrededor de estos humanos. Em, claro, estar embarazado es una condición y las condiciones tendrían que tener un nombre.
Pues esa es la lógica de los gusanos. Llegaría a decir, pues si tú tienes larvas adentro, eres una cosa, pero si no las tienes, eres otra. Es lógico, ¿no? Entonces uno llega y dice, ¿es lógico? De nuevo, la pregunta recayendo como humanos. Pero ahí todos esos son los cuestionamientos que efectivamente se nos devuelven cuando, claro, en la situación de gusanos es como, no, pues muy obvio, pero no, o sea, es obvio. O sea, realmente cuando una persona tiene otra persona adentro, se convierte en otra persona, es otra persona. Bueno, claro, no hay respuesta. Para este mundo, en este universo, la respuesta es sí. O sea, unos sí se llaman clic, clic, y el otro son simplemente clic y ya. Pero son condiciones, o sea, y como son condiciones, se les asigna un nombre, que eso me parece de gran relevancia dentro del cuento, o sea, ponerle un nombre a una condición, a una situación. Había otra cosa, pero en ese momento se me olvidó, entonces continuamos. Andrea, te escuchamos. Bueno, un poco como en la apuesta que tenemos todos de generar como esta imagen de Tegatoy, sumado a la teoría del huevo de Alejandra y a lo que decías ahorita de la reserva, a mí me evoca un poco la imagen del Leviatán, que es como este monstruo bíblico, ¿no? Y que luego Thomas Hobbes usa para explicar la teoría del Estado. Pues porque ya hemos hablado como de estos roles de poder, de te protejo, pero no te suelto, te estoy dopando para tenerte, para que me des calor, para que tengas mis huevos, tengo que matar también para protegerte, como para exponer mi poderío, estas imágenes viscosas y todo eso también me hace pensar pues en la figura del Estado moderno, ¿no? Porque además, por ejemplo, la reserva se puede asimilar al territorio pues que ocupamos los nacionales y que se vuelven como unas barreras infranqueables para todo el tema de la migración. Entonces, como que empezamos a condenar a los que son de otras reservas, pues para que a nosotros no nos desprotejan frente a ellos, ¿no? Entonces, como que estamos condenados a pertenecer a una reserva y lo elegimos, pero pues es como nos tocó también, ¿no? O sea, hasta qué punto genuinamente estoy eligiendo pertenecer a esta reserva o someterme a esta protección que me puede dar el Estado o que el Estado cree que me está dando a mí. Entonces pensaba en ese monstruo Leviatán. Muchas gracias, Andrea. Está muy, muy buena esa lectura que haces y esa comparación con ese universo jovesiano, llamémoslo. Claro, es decir, había salido hace un rato en la discusión. Aquí los humanos no tienen voluntad. O sea, ellos no deciden nada. Ellos están siendo condicionados previamente y sus acciones están sometidas a lo que Tegatoy o estos seres necesitan o requieran de ellos. Que van a tener unas comodidades que... Ah, bueno, ya me acordé, lo de los huevos. Claro, hay unos huevos estériles porque tienen que ser el alimento para los humanos. Es decir, en este universo no hay papayas y no hay frutas y no hay verduras, no. Es lo que los gusanos producen. ¿Y qué producen estos gusanos? Huevos. Pero los gusanos saben que yo no voy a dar de alimentar a los humanos un huevo fertilizado. Hombre, uno no hace ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hago? Yo le doy un huevo estéril porque es alimentarlo con lo mismo con lo que luego lo voy a preñar. Qué imagen tan ruda, qué imagen tan fuerte. Pero claro, ese alimento además los mantiene como en una extraña, eterna juventud, como que los mantiene así, lozanos y prístinos y como, pues básicamente como listos para que en su momento les toque el turno de recibir las larvas y que tengan que pasar por todo el procedimiento de engendrar, parir, dar a luz, ya no sé ni cómo llamarlo, porque además eso no es un dar a luz, porque eso es como que se revienta y se sale, bueno, es que la imagen es demasiado dura, pero bueno. Pero finalmente es eso, o sea, es un mantenerlos lo mejor, en el mejor estado posible para luego poder, para que ellos luego puedan engendrar nuevos gusanos. Entonces, eh, ese es el sentido finalmente del funcionamiento de los huevos. O sea, es alimento, pero además o sea, ahí sí es como dicen, es vida en el doble sentido.
Que de nuevo, me parece una idea muy buena y muy bien desarrollada de la autora. Un momento que por aquí hay mano levantada. Camila. Sí, hola, buenas noches. Hola. Sí, lo de los huevos sí era como los mantenía como trabados y sí, les daba juventud comer huevos, ¿no? Ella era como la rebelde ahí del sistema que no quería seguir el sistema, ¿no? Ella prefería morir, ¿no? Y ya estaba resignada. También me hizo pensar en lo que mencionaron antes, de ser uno extranjero, ¿no? De que no pertenece a la tierra y tiene que sucumbir ante unas leyes trabajo y le pagan menos, viven en condiciones malas, tienes que soportar que te digan no eres de acá, vete a tu país, bueno, en fin, ¿no? Aquí te estamos dando cosas. Eso también me lo hizo pensar. Y los sacrificios eran como los gusanos. Bueno, esta gusana decía que los había rescatado, que ella había ayudado a crear la reserva para que no los mataran por fuera, ¿no? Era como diciendo, gracias a mí ustedes viven y por eso ustedes tienen que darnos eso, pero todos eran conscientes que eran como un sacrificio como religioso, ¿no? Me hizo pensar en los aztecas cuando sacrificaban para su Dios y eran sacrificios de sangre, ¿no? Siempre todo tiene que ver con la sangre. ¿Qué más era? Todo el cuento es desde el punto de vista del chico, ¿no? Porque él define que la amistad entre la mamá y la gusana es normal, que son amigas, pero entonces es cuando uno piensa aquí como una amistad va a sugerir que tu amiga mate a tu hijo, ¿no? Pero entonces me hubiera gustado, o sea, chévere el cuento, me gustó mucho porque de verdad, desde el principio uno está como una, siempre le muestran a uno el contexto, cómo es todo, pero aquí no, aquí piensan a lanzarle cosas de una y es esa confusión que es como chévere, ¿no? Se genera como adrenalina esa confusión. Entonces, me quedé como en la incógnita de cómo sería el punto de vista de la mamá, ¿no? Por ejemplo, describir qué es esa amistad, porque la gusana, o lo que el niño describiera que eran amigas y que eran amigas hacía muchísimo tiempo y bla, bla, bla. Entonces, eso me quedó como incógnita, pero sí me pareció chévere el cuento. De pronto, no sé, de pronto hubiera podido ser más largo, ¿no? Para abarcar más cosas de lo que pasaba ahí, y las relaciones y todo eso, para uno entender mejor ese mundo, pero sí, muy interesante. Bueno, gracias. Gracias, Camila. Em, claro, que sea del punto de vista de Gan y que Gan es una persona joven es muy importante porque para Gan ese es el mundo tal cual. O sea, esa es su realidad. Su realidad es, existe este ser aterciopelado con patas y con no sé qué, y, y, unos, y unas relaciones humanas que él también tiene y que él interpreta que se dan de cierta manera. Claro, obviamente, como lo plantea Camila, si yo cambio el punto de vista y es el punto de vista de la madre, pues la madre siempre estaría efectivamente a la defensiva. O sea, siempre sería la preocupación constante porque sus hijos van a ser sometidos por algo que ella ya sabe en qué consiste. Por eso el cuento tiene que ser narrado desde el punto de vista de una persona joven, desde el desconocimiento. No tiene ni idea qué es lo que va a tener que enfrentar más adelante. Y entonces hay historias, corren mitos, hablan del padre. Ah, no, es que además esa es la visión del sacrificio del padre. No, es que él lo ha hecho muchas veces es para que no le pase a sus hijos. Pero qué cosa tan terrible lo que le pasa. Porque, de nuevo, la autora demora el mayor tiempo posible la descripción de cómo es insertarle unos huevos y que luego de ahí salgan unas larvas. Y que luego además nos explique, porque además el Tegatoy nos explica, si hay casos que entonces estallan y se lo pueden comer por dentro. Y es como, no, ¿cómo? Y ese punto es muy importante porque hay un detalle
que todavía no lo hemos mencionado y es la aparición del rifle. Entonces, claro, de repente, y por eso seguí pensando mucho en Huxley, por ahí como antes de la mitad del cuento empiezan a hablar que sí, que no, que en la reserva nunca se han permitido armas de fuego, porque es que eso en una época eso fue un problema y eso se empezaron a dar tiros entre unos y otros y entonces dijeron, eso, mejor dicho, para resolver ese problema mejor les quitamos las armas a todos. Y uno dice como, ¿por qué me están contando esto? O sea, porque de repente en esta historia de un planeta totalmente extraño aparecen unos rifles. Claro, era la necesidad de que hacia el final del cuento y cuando Gan ya sabe realmente qué es lo que tiene que enfrentar, su gran decisión es tomar el rifle y decir, me voy a quitar la vida, porque quitarme la vida es también hacerle daño a usted, porque ahora él entiende que eso que al principio parecía una ganancia, ya no lo es, porque efectivamente va a pasar por un procedimiento doloroso en el que puede perder la vida. Entonces es como, antes de yo complacerlo a usted, yo prefiero quitarme la vida. Y ahí empieza un diálogo de mucha tensión entre los dos, donde además Gan me parece que sobre todo cambia mucho como su manera de ver las cosas. Dice ese fragmento. Y me provocó para que me decidiera. No salió muy bien. Moví el arma un poco, subí el cañón y me lo puse en diagonal debajo de la barbilla. Por lo menos fue una decisión que tomé yo. ¿Por qué lo hace? Porque siente que es la primera vez que tiene voluntad y libertad de acción. Porque como ha vivido eternamente, o sea, en su vida, bajo las condiciones de Tegatoi, esta es la oportunidad. Siente el momento de decir, aquí hay un atisbo, un pequeño atisbo de libertad. Y es decidir la manera como yo voy a morir. Y sigue diciendo, em, bueno, dice, por lo menos fue una decisión que tomé yo, dice Tegatoy, como lo será esta. Pídemelo, Gatoy. ¿El qué? ¿Las vidas de mis hijas? Muy típico de ella decir algo así. Sabía cómo manipular a las personas terranas, esa es la palabra que están buscando, y clics. Pero esta vez no. No quiero ser un animal huésped, dije, ni siquiera el tuyo. Tardó un largo rato en contestar. Ya casi nunca usamos animales huéspedes, dijo. Ya lo sabes, nos usáis a nosotros. Así es. Os esperamos durante años y años y os enseñamos y unimos nuestras familias a las vuestras. Se movió inquieta. Sabes que no os vemos como animales. Lo miré fijamente sin decir nada. Y ahí viene la lectura del párrafo que hice previamente acerca de que estos seres realmente terminaron salvando a los humanos. Esa relación de poder, ya Andrea lo había señalado hace un rato en su intervención, esa relación de poder que se generan entre estos seres, donde efectivamente tener la claridad de quién está por encima de quién tampoco es tan fácil, pero claro, estos humanos entrando como en la conciencia de que efectivamente este no es un mundo idílico donde, ay, sí, me la paso drogado todo el tiempo y durmiendo todo el tiempo porque qué delicia. No, o sea, como que cuando me despierto todo es dolor y sufrimiento y vísceras explotando y gusanos saliendo de dentro de mío. O sea, es como, no, el mundo no es tan bonito como realmente me lo habían pintado originalmente. Creo que por todos esos elementos es que empiezo a entender que efectivamente, o sea, lo que la misma Octavia Butler decía de su cuento, claro, este no es un cuento sobre la esclavitud, o sea, no lo es, no lo es el menor de los problemas que se puede terminar planteando en este cuento, porque este cuento efectivamente está planteando preguntas muy profundas acerca de lo que es ser humano, como individuo, pero también como conjunto social, o sea, como qué roles realmente somos los que terminamos representando y de qué manera los terminamos representando.
pues si la esclavitud aquí sería como un problema menor realmente, porque claro, hay palabras dentro del cuento que también nos llevan como a pensar eso, ¿no? Así que me atrapa y me retiene. Claro, pero me parece que esos son anzuelos que nos tira Octavia Butler, o sea, es como vas a caer en el anzuelo de, es que me atrapas, pues caímos en la red porque por ahí no va el cuento, claro. El cuento va a unas situaciones mucho más, y si me permiten la palabra, viscerales, como es toda esta relación de poder, como qué es la sensación física de engendrar una vida, de quienes van a dar su vida por quienes hacen sacrificios, quienes ven esto como un premio o quienes ven esto como un castigo, y que me parece que es una lectura muy interesante de lo que puede ser dar una vida, engendrar una vida, procrear finalmente. Para algunas personas es lo mejor que les puede pasar. Para otras personas puede ser un sacrificio. Para otras personas pueden verlo como un beneficio individual. Para otros pueden verlo como un beneficio grupal o social. Y es básicamente lo que nos está mostrando en cada una de las situaciones con cada uno de los personajes en relación a Tegatoy. Entonces claro, ¿por qué el cuento en sí mismo, y como lo decía al principio de esta charla, no tiene como la claridad de un conflicto narrativo en la manera más estricta? Porque a Octavia Butler en este cuento no le interesa desarrollar un conflicto de un personaje y que entonces el personaje evolucione o no. Por eso esa sensación que las personas lo han manifestado hoy como, pero es que no supe qué pasó con Gan. Claro, porque no desarrolló un arco narrativo del personaje, no le interesaba. Le interesaba era presentarnos y mostrarnos situaciones de ese personaje en relación con otros y que cada una de esas relaciones va generando unas tensiones particulares, las ya mencionadas. ¿Quién se sacrifica? ¿Quién recibe un premio? ¿Quién es mejor que quién? ¿Quién va a sufrir o quién va a salir beneficiado? Entonces no puede desarrollar un conflicto, un arco de conflicto, ¿no? O sea, y por eso se siente que al final el personaje queda como abandonado, o sea, como que uno sale del cuento y uno dice, no, pero algo faltó, o sea, yo quería un poco más, o sea, saber eso, ese deseo que tenemos siempre de, pero ¿qué le pasó? No, no, no. El problema es, no vamos a saber, no nos va a contar. Octavia Butler es así de mala con nosotros, no nos va a contar, nos va a dejar en ascuas para que luego volvamos al cuento y digamos, claro, lo que me quiere generar es una serie de reflexiones y que cada uno de nosotros, pues finalmente resolverá a su manera. Y que definitivamente eso también hace que sea este cuento de una gran factura literaria. El cuento no da respuestas, ninguna. Nos presenta situaciones, pero ninguna es más o menos, claro. En función del personaje principal, pues sí. De nuevo, para Gan al principio era una cosa de orgullo y de emoción, y al final es una cosa de preocupación al punto que su decisión es, yo voy a tratar de mantener el control de mi vida, decidiendo en qué momento y de qué manera voy a morir, porque presiente que no va a salir vivo. Ojo, es apenas que lo presiente por lo que acaba de ver. Presiente que si le insertan esas larvas, no la logra, a pesar de que sabe que su padre lo hizo varias veces, porque lo sabe, pero no hay una respuesta, o sea, es decir, ahí termina el cuento. Porque ya, claro, desarrollar eso, ¿qué pasaría? Efectivamente se vuelve una novela. Estaríamos ante una novela. Eh, um, Aquí al puro final, en la última página, Gan está expresando con toda la claridad su punto de vista. No nos protejáis, contesté. Enseñádnoslos cuando somos pequeños y más de una vez. Gatoy,
Ningún terrano ve jamás un parto que salga bien. Lo único que vemos son ntlics, dolor y terror, y a veces muerte. Bajó la vista para mirarme. Es privado. Siempre ha sido algo privado. Y eso se relaciona con una reflexión que alguien hizo al principio de la reunión de hoy. Eso de, es que los hombres tienen una visión del parto, porque claro, no todos los hombres saben qué es un parto. No porque no lo puedan vivir, sino a veces porque ni siquiera lo ven. Es algo privado. Siempre ha sido algo privado. Entonces, claro, se vuelve como, no, es que el parto termina siendo exclusivo de quien pare. Esa es otra reflexión a la que nos está invitando Octavia Butler. Claro, o sea, y la pregunta es ¿por qué? Porque, porque siempre ha sido algo privado. Porque además Gan tampoco le pregunta más. Luego dice, por su tono, no quise insistir. O sea, como que se lo dijo de una manera tan categórica, y eso que no es grito, no, nada, o sea, simplemente se lo dice como con el convencimiento. Es algo privado. Sí, eso de privado lo llamaríamos como, es algo tabú. Sí, claro, es eso de lo que no se habla, es eso que no se puede mencionar, es eso que solamente para las personas que, y no más. Si alguien, además, un ser tan grande, porque mide 3 metros de pelo y patas y no sé qué más cosas tiene, pues hombre, yo no tampoco le voy a discutir a ese ser que me está alimentando. Porque además dice, por eso y porque sabía que si cambiaba de idea, el primer ejemplo público tal vez sería yo. Hombre, es que esa última página de ese cuento es una cosa muy tremenda. Claro, o sea, tampoco le discute porque llega y dice, pues luego me coge a mí como escarmiento para decirle a los demás, ¿si ve? Es que usted quiso preguntar demasiado, entonces ve lo que me toca hacer. Tenaz, o sea, tenaz pensar en, en engendrar como un castigo. Qué cosa tan fuerte. O sea, ¿hasta dónde nos ha llevado Octavia Butler a pensar en esto de un embarazo o engendrar como castigo, como un castigo, como un ejemplo de llegar y decir, si ves, tú quisiste saber demasiado, ahora te castigo. What? Y es la última página del cuento. Entonces, claro, insisto, por eso no cierra el arco del personaje, porque hay un mensaje muy fuerte que está construyendo Octavia Butler entre líneas. ¿Cómo termina el cuento? Venga a ver. Bueno, todavía tiene. No, yo creo que ya soltó el arma. No te habría disparado, dije. A ti no. La habían sacado de la carne de mi padre cuando él tenía mi edad. Bueno, el fluido y el huevo. Podrías haberlo hecho, insistió. A ti no. Se alzaba entre nosotros y su propia gente, protegiendo, entretejiéndonos. ¿Te habrías destruido a ti mismo? Me moví con cuidado, incómodo. Podría haberlo hecho. Casi lo hice. Así es como se escaparía aquí. Me pregunto si él lo sabe. ¿Qué? No respondí. Ahora vivirás. Sí. Cuida de ella, solía decir mi madre. Sí. Soy joven y tengo buena salud, dijo. No te dejaré como a lomas. Solo Ntlik. Yo cuidaré de ti. Que definitivamente es, o sea, la última frase es de nuevo el refuerzo de esa idea, ¿no? Yo cuidaré de ti. Pase lo que pase. Decidas lo que decidas. Yo cuidaré de ti. O sea, de todas maneras, sí hay una postura dentro de todo lo que ha planteado Octavia Butler y es, eh, yo de ti siempre voy a cuidar, como eres parte de mí, yo te voy a cuidar. Es como el principio de vida, ¿no? Finalmente. O debería ser, ¿no? Porque a veces es complicado en ciertos contextos. Hay una postura, me parece, en ese cierre de este cuento. Pero bueno, me engomé hablando. Venga, a ver qué más hay por acá. También hay una película rusa que nos acerca a esa imagen del monstruo. Se llama Leviatán. Y la película se llama así, Leviatán.
Vale, vale. Em, elementos de un policía, tabú, listo. ¿Alguien más, algo más que se debe comentar después de estas reflexiones sobre el cuento? Andrea, te escuchamos. Eh, También estaba, o sea, como que la primera frase es, mi última noche de niñez comenzó con una visita a casa. Y hay otra parte donde está hablando como de los olores de la infancia. No recuerdo dónde era. Así, Tegatoi arrancó la cáscara de un mordisco y limpió la sangre a lametazos. ¿Le gustaría el sabor? ¿Cuesta perder las costumbres de la infancia o es que no se pierden nunca? Entonces también estaba pensando el cuento como en el paso de la niñez a la adultez, ¿no? Que muchas veces también es una vaina traumática y todavía lo es. Entonces como que el asumir no solo temas como el parto, la menstruación, por ejemplo, para una mujer, el acercarse a la sexualidad, el reconocerse, también cuando tenemos pues como los temas como la homosexualidad u otros comportamientos, que es que a veces cuesta pensar que hay otros cuerpos posibles, ¿no? Digamos, en mi familia hay una prima que transitó pues a ser hombre. Entonces hablo mucho con mi abuela para hacerle ver que pues que sí es posible volverse hombre. Entonces ella no entiende, es como, pero ¿cómo le digo? Le digo Lina, le digo Tomás, si voy a hablar de cuando era niña, ¿cómo hago? Entonces como que ha sido una transición para todos y a veces parece ciencia ficción, ¿no? Pero pensar en otros cuerpos posibles y en otras decisiones, pues nos cuesta porque somos humanos y porque nacemos en un contexto determinado y salir de ahí, romperlo, a veces pues es traumático, como que cuesta, pero si uno le apuesta y es valiente lo logra. Pero siento, también pensaba así como en ese tránsito de la niñez a la adultez. Gracias, Andrea. Claro, em, aunque no sabemos cuánto tiempo ha pasado, porque también esa es otra estrategia que Octavia Butler en este cuento no nos revela. O sea, ¿en qué momento hay días, hay noches, qué hay? No tenemos ni idea. Porque claro, la ausencia de tiempo me permite, o le permite más bien a la autora, construir ese cambio, ese sí cambio que tiene ese personaje. O sea, voy a dejar mi infancia para entrar a otro mundo, a otra manera de ser y de existir. Entonces, claro, nosotros tratamos de preguntar, pero ¿cuántos años tienen? Es difícil porque están en un tránsito, están en un paso, van hacia algún lugar. ¿Cuánto se demoraron? No sabemos. ¿Horas? ¿Días? ¿Años? No tenemos ni idea. Porque, de nuevo, eso es, me parece, lo que la autora nos quiere dejar a nosotros. Claro, salir de la niñez y volverse adulto es un camino arduo para todos, dependiendo, más allá de las situaciones. Es un camino difícil, donde algunos podrán tenerlo más fácil, porque digamos, me parece que eso lo desarrolla Octavia Butler en el cuento cuando habla de los hermanos. Entonces, como, sí, no, entonces que el pequeño, pero entonces, sí, que el otro que no quiso, no, el otro que sí podía, pero está ya muy grande, no. Es decir, todo se relativiza en función como de en qué lugar estoy yo, y entonces parece que unos son más privilegiados que otros, y a la hora del té no, porque lo que Gan creía que era un privilegio, se le volvió un infierno al final de la historia. ¿Sí ven? O sea, no hay una predisposición a cómo hacer ese recorrido. Es incierto, a pesar de que todo sucede en un espacio controlado, pero es que qué espacio no es controlado. Es decir, hay posibilidad de la incertidumbre, dependiendo de cómo cada uno transite ese camino y de cuántos tegatoi uno se encuentre pues en su mundo, ¿no? O sea, de qué tantos huevos y de qué tantas veces lo chusen
y le metan esa cosa que los pone a dormir y a delirar y a hacer todas esas cosas, pero bueno, además los mantenía jóvenes, es decir, hasta envidia sí da que existiera eso en nuestro mundo, pero bueno. Claro, ese es un elemento muy importante y pues gracias, Andrea, por señalarlo. O sea, el tránsito de la transformación finalmente del personaje principal, que es una transformación increíble. O sea, imaginémonos que al principio casi un infante y al final está decidiendo quitarse la vida. O sea, es decir, es un paso, o sea, es decir, le ha tocado sufrir muchas cosas. No sé si la palabra es sufrir, vivir finalmente, vivir muchas cosas y tomar decisiones, porque creo que eso también es importante, tomar decisiones. Mientras que antes todo era simplemente porque el mundo era así, al final a Gan le toca llegar y decir, yo debo tomar una decisión en este momento. O me dejo meter esos huevos, sé que no puedo escapar porque estoy dentro de una reserva, algo tengo que hacer. Le toca tomar una decisión. Que me parece que, si lo pensamos con cabeza fría, esa podría ser la mejor descripción de ser adulto. Uno llega a la adultez cuando le toca tomar decisiones por sí mismo. Y ya. ¿Qué es lo que uno quiere? Y uno empezar a dar respuestas. Porque no solamente hacerme la pregunta, es decir, no, ay, no, ¿y qué, qué quiero en la vida? No, ahí no es la adultez todavía. La adultez es la respuesta a la pregunta. Porque él responde, Gan responde, bueno, yo ya tomé una decisión. Claro, luego cambia y no importa, pero ahí tomó una decisión. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran señalar, damas y caballeros? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? ¿Algo que quieran señalar? ¿Algún aspecto final del cuento? Porque pues, es decir, hay bastante tela para cortar en ese cuento, dan para muchos otros elementos, pero pues creo que hemos hablado en la noche de hoy como de los aspectos principales, relevantes de la historia. De hecho, estaba viendo que Gan nunca ve cómo es un parto, sino que se lo cuentan. Con la sola historia ya lo dejan traumado. Hágame el favor. Sí. ¿Por qué me lo contaste? Susurré. Me miró con sorpresa como si hubiera olvidado que lo estaba escuchando. No sé. Empezaste a escaparte poco después de aquello, ¿verdad? Sí, una estupidez. Escapar dentro de la reserva, escapar dentro de una jaula. La libertad, creo que, curiosamente, el cuento, antes que ser de esclavitud, es acerca de la reflexión sobre la libertad. Y es todo lo paradigmático que puede llegar a ser este cuento. Que uno, la primera lectura, uno dice, uy, sí, claro, esto es un problema de esclavitud. Y uno al final diga, no, 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 no. Este cuento habla acerca de la libertad. Douglas. Sí, aquí haciendo una reflexión, yo quisiera preguntarles, ustedes, ¿cómo vieron el personaje Agathos, que se pronuncia? Ujú. Eh, Porque yo traté como de alinearlo, a ver qué tipo de personaje era, siendo como un antagonista, un villano, o sea, pues, qué tipo, o sea, porque en sí tenía bondad, tenía también rasgos de amor hacia la madre de, de Gan y hacia Gan también, pero por momentos podía llegar a ser violento, como cuando él dice que no recordaba que podía tener tanta fuerza cuando con la cola, creo que fue con la cola, sí, con la Ujú. cola, que habla, tenía un aguijón. O sea, cuando imaginaba el personaje, lo imaginaba como tan peligroso, pero al mismo tiempo como bondadoso. Entonces, me pareció muy rico ese personaje. O sea, de hecho, creo que podría decir que es mi personaje favorito del cuento. O sea,
a la hora de analizarlo. Y quería preguntarles cómo lo ven, o sea, si lo ven como un villano neto, como, con qué matices ustedes lo sintieron. A mí me pone a pensar mucho en la computadora HAL en 2001, Odisea del Espacio. HAL es Tegatoy. Es ese ser que, que pareciera que está como por encima de todo. Pareciera, ¿no? En principio. Y que a medida que van pasando las cosas, como que eso, o se alinea de un lado o se alinea del otro, dependiendo de lo que necesite. Como de su, no sé si hasta qué punto su capricho finalmente. Eh, entonces, claro, es un personaje que cambia, necesita cambiar mucho, porque casi que ese personaje está llevando o está empujando la trama. Realmente es él y no Gan quien empuja la trama. A Gan le pasan cosas, le cuentan, ve, recuerda, todo este tipo de cosas, pero este Gatoy realmente quien está empujando la trama porque le cuida y lo lleva y le muestra y discuten. Entonces, casi que si Tegatoy no estuviera, pues la vida de Gan sería como una vida, ahí, estar, existir y ya, así como una flor, como aquí me plantaron y aquí me quedo. Entonces, me parece que esa es como la función un poco que cumple Tegatoy, pero bueno, por aquí hay manos levantadas. Marcela, te escuchamos. Tegatoy en últimas él lo menciona que se ha dedicado a la política, tiene el poder, tiene poder, básicamente. Y ahí lo menciona, claramente dice que su familia, bueno, que ella se dedicó a la política. Ok, gracias, Marcela. Andrea. Igual, es como quien detenta el poder y en esa línea como que no hay campo para juzgar si es bueno o es malo. O sea, si sus actos benefician o son malévolos, sino que es como, yo tengo el poder, yo digo lo que se hace acá porque plantea eso, como en cualquier clase de sociedad de reserva, tienen que haber normas, tiene que haber reglas. Entonces, yo digo cuáles son porque yo tengo el poder y nadie me lo va a arrebatar gracias a mis 3 metros y mi apariencia absolutamente monstruosa. Muchas gracias, Andrea. Douglas. Sí, justamente, y también quería como preguntarle si de pronto la apreciación de Tegatoy les cambió cuando, en el momento en que se supieron su género, que es la mujer, porque digamos que yo venía pensando cuando lo estaba leyendo, ella hablaba de arte, te gusta que te toque, o sea, había como el tema de tocar, y yo, y no recuerdo bien si en ese momento yo ya sabía que era mujer o era hombre, pero, o sea, creo que el hecho de usar el término tocar y que sea hombre o mujer, pues cambia completamente la apreciación del lector. O por lo menos a mí me pasó. Y de una u otra manera creo que la autora también quiere como jugar con el tema de los roles y los géneros. Y también con el personaje del niño, porque justamente con la primera frase del cuento que dice mi niñez acabó el día de una visita, yo no automáticamente pensé que estaba hablando de una niña, ¿sí? Y de pronto que estaba hablando del tema de la menstruación. Entonces, pero ya después, no, era un niño, entonces yo dije, o sea, esto es raro, o sea, como que debería como darnos luces, pero como por raticos, y como jugar con esos prejuicios que de pronto también uno tiene. Entonces, no sé si a ustedes les pasó lo mismo o usted no estaría solo. Yo, en mi caso, me la pasé perdido. O sea, yo veía nombres y yo era como, no, pero sí, yo como que sí, aquí hay un niño, aquí hay una mujer, bueno, hay una madre y un padre, eso era lo más único claro que yo tenía en todo el cuento, pero los demás roles para mí era como muy complicado saber quién era quién. Eh,
Y creo que es la segunda parte del cuento donde empiezo a ver como con mayor claridad el panorama. La primera parte es muy confusa y creo que de nuevo Octavia Butler lo hace así precisamente por lo que acaba de señalar Douglas, por aquello de los prejuicios. Porque como nosotros como lectores que vivimos dentro de una sociedad en un tiempo y en un espacio, pues estamos construidos por una serie de valores. Y Octavia Butler sabe eso. Entonces ella dice, yo voy a jugar con estos valores y los voy a subvertir. Pero qué difícil es subvertir valores y representaciones en un cuento. Entonces, ¿qué estrategia puedo utilizar? Primero, no aclarar muchas cosas al principio. Crear como una atmósfera de confusión, como que las cosas se entremezclan, como que yo no puedo definirlo. Entonces, claro, uno de lector empieza a angustiarse, ¿no? No, pero ¿quién es? ¿Es niño o es niña? ¿Es adulto o es infante? Porque como que uno necesita esas claridades para organizar el mundo. Y Octavia Butler las primeras páginas no le da a uno claridad de absolutamente nada. O sea, de nuevo, y peor aún mientras va construyendo a Tegatoy. Entonces uno dice como, estos humanos están al lado de ¿qué es eso? Y cómo así que los atrapa y no sé qué, y como que lo abraza y le abre un huevo y se lo pone en la boca y cómetelo. Y es como, ¿qué? Claro, o sea, ella está haciendo a la vez la construcción del universo del cuento, pero efectivamente ella está manejando la información del cuento para que no hayan tantos detalles, para que ella luego en la segunda parte del cuento pueda construir todas las reflexiones que construye. Si hay una claridad de roles y de género y como de lugar de los personajes, las reflexiones en la segunda parte no se sostienen. O uno ya como lector las podría anticipar, porque pues sería muy difícil ya que luego los discursos de cada personaje vayan a fracturar o a romper lo que uno pues ya vio que pasaba al principio del cuento. O sea, sería casi que incoherente. Uno diría, no, pero ¿y por qué entonces este Tegatoy terminó diciendo esto? ¿Y por qué Gan está diciendo esto? Si no era lógico en función del principio. Pero como al principio no había lógica, como al principio todo es incierto, todo es misterioso, todo es como entre una neblina. Entonces creo que es parte del juego para que efectivamente luego eh, uno como lector se tenga que enfrentar precisamente a todos los prejuicios que tiene acerca de todos los temas que Octavia Butler aborda en este cuento. La cuestión de los roles, la cuestión del poder, la cuestión de la maternidad, la cuestión de el parto. Es decir, los está cuestionando todos por la manera en como nos los está presentando a nosotros como lectores. Entonces, em, sí, no, yo viví perdido. O sea, yo todo el cuento era como, yo aquí no sé quién es quién y estoy un poco confundido, pero yo dije, voy a continuar. O sea, yo sé que en algún punto, si el texto está bien escrito, el texto me va a resolver esas dudas en algún punto. Y sí, el texto en la mitad del cuento va resolviendo todas esas dudas. Entonces, eso me pareció muy bueno de parte del cuento. No sé si alguien más tiene otra impresión al respecto. Vale. Bueno, algo que no se nos haya quedado al tintero para ir cerrando. Bien. Entonces, para los que son asiduos al club, ya sabemos que vamos a continuar en este tono. Para las personas que por primera vez se integran al club de lectura, de nuevo les doy la bienvenida. Y esta es la metodología de los encuentros. La idea es que aquí charlemos de una manera bastante distendida y sobre todo con las impresiones que cada uno tiene y reflexiones, obviamente, de los textos que estamos leyendo y que entre todos pues vayamos generando ah, como una construcción colectiva, una reconstrucción colectiva del cuento. Sepan que entonces los siguientes cuentos también tienen epílogo.
Entonces, quien no quiere epílogo, se lo salta. Quien quiera epílogo, pues ahí están las dos paginitas donde Octavia Butler nos estará diciendo, este cuento trata de esto. Y bueno, entonces, eh, quienes no deseen obviamente esa información, cogen esas dos páginas, la brincan y la dejamos ahí para o después o qué sé yo. Entonces, pues para que tengamos presente, porque todos los cuentos pues van a tener ese epílogo en este libro. Para dentro de 8 días, entonces, el segundo cuento de este libro, que es La tarde y la mañana y la noche. Es el segundo cuento que sigue ahí a continuación del que acabamos de leer. Entonces, pues nada, va a ser la misma estrategia metodológica que hemos tenido el día de hoy. Lo traemos leído, comentamos nuestras impresiones y vamos reconstruyendo un poco algunos momentos o algunos pasajes que consideremos importantes o relevantes del cuento. Como siempre, agradecerles mucho su asistencia y participación a este espacio. Sin antes de irme, recordarles que en ese segundo semestre del año, además de Octavia Butler, vamos a estar leyendo un libro de ciencia ficción colombiano de principio del siglo XX, que es Barranquilla 2132, de José Antonio Osorio Lizarazo. Vamos a estar leyendo también del mexicano Yuri Herrera, Señales que precederán al fin del mundo. Y vamos a tener un encuentro cinematográfico en el que vamos a tener la oportunidad de ver las dos versiones de Dune, la de David Lynch y la de Denis Villeneuve. Y vamos a tener un pequeño encuentro, así como este, en donde vamos a hablar de las dos películas y pues a ver cómo las podemos comparar. Eso va a suceder antes de que se estrene la segunda parte de Dune, la de Villeneuve. Entonces podemos quedar casi que preparados para decir como, bueno, nos vimos las dos y ahora podemos salir directo al cine a vernos la segunda parte, a ver qué nos trae Denis Villeneuve. Como ustedes saben, todos esos materiales ustedes los van a recibir como participantes de este club de lectura y como siempre, pues la recomendación es de uso gratuito y no para la comercialización. Entonces, eh, ya depende de ustedes si se lo mandan a alguien más. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo enlace. Pásenla bueno. Espero que disfrutemos el segundo cuento y ahí nos estaremos viendo para nuestra charla de la otra semana.